Bienvenido a mi canal. Soy Ernesto Pérez, asesor de inversiones inmobiliarias en Florida, con más de 10 años de experiencia trabajando con inversionistas extranjeros. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber para realizar tu inversión inmobiliaria en Estados Unidos de manera segura y acertada. Requisitos, plazos, consejos y mucho más. Suscríbete ahora. Si tienes consultas o necesitas más información, contáctame ya. Bueno, bienvenidos a todos a este webinar súper especial donde vamos a hablar con Judith Peraza. Judith Peraza maneja una compañía de títulos aquí en Florida y hoy vamos a hacerle esas típicas preguntas que nos hacen nuestros inversionistas al momento de realizar una inversión inmobiliaria aquí en Miami, y vamos también a darle un poco de cuál es el funcionamiento de una compañía de títulos. Yo siempre he trabajado con Pearl & Title y para mí es una de las mejores compañías de títulos que hay aquí en la Florida. Yo por eso siempre con mis clientes trabajo con ellos, porque la verdad la capacidad de resolución es impresionante. Entonces, lo importante, señores, que se lleven de este webinar es que sí se pueden hacer realizaciones por compra de propiedades aquí en Miami desde su país de origen. Vamos a aclarar todas esas dudas que por lo general tienen los inversionistas al comprar una propiedad aquí en Estados Unidos. Entonces, Judy, bienvenida y gracias por tu tiempo y por estar aquí para poder aclarar esas dudas. Yo hice unas 10 preguntas que son las típicas que nos hacen otros inversionistas al momento de hacer una compra de una propiedad aquí en Miami. Si quieres dar una pequeña introducción de quién eres. Yo le dije obviamente que eres la persona que maneja Pearl & Title, esta compañía de títulos aquí en Florida. Pero te dejo para que des una palabra para colocar las preguntas entonces aquí en la presentación. Con mucho gusto. Bueno, gracias por la invitación como siempre, Ernesto, y pues muchas gracias a la audiencia el día de hoy por estar presente y quererse informar sobre cuál es el proceso de una compañía de título y nuestro rol. Mi nombre es Judith Peraza, soy la CEO y fundadora de Pearl & Title. Somos una compañía que tiene en la industria desde el año 2008 y mi persona tengo desde el año 98 en el giro de real estate. Soy agente de título en el estado de Florida y originalmente de Venezuela. Cabe destacar a veces mi acento me delata a pesar de todos los años que tengo acá sirviendo compradores y vendedores desde esa época y ayudándolos a materializar pues que sus transacciones sean completadas de una manera eficaz, segura y sobre todo informada. Buenísimo, Judith. Entonces, bueno, vamos allá a entrar en materia. ¿Cuáles son los requisitos para comprar una propiedad en Miami? Sabemos que la mayoría de mi audiencia son inversionistas internacionales y hay muchos que piensan que por no ser residente o por no tener la ciudadanía no pueden comprar una propiedad. Entonces, ¿qué le podemos decir a esos inversionistas internacionales que pueden estar en un país como Ecuador, Perú, Colombia, México? ¿Cuáles son esos requisitos que ellos necesitan para poder comprar una propiedad aquí en los Estados Unidos? Bueno, el primer requisito, ya voy a ir un poco algo jocoso, es la intención y tomar la acción. Ese es el primer requisito, el deseo de hacer una inversión segura. El segundo requisito es existencia, y cuando habla de existencia es determinar si se quiere adquirir el inmueble a título personal o formar una estructura corporativa que vaya acompañado pues de una estrategia fiscal y de planificación patrimonial. Eso se llama existencia, una persona natural o jurídica. Número 2, la decisión si se quiere comprar en efectivo o se quiere apalancar en un financiamiento. Eso sí te voy a decir que es una parte clave de los requisitos, porque muchas de estas cosas van a depender del banco. Y número 3, dependiendo del tipo de financiamiento y los requerimientos del banco, de la entidad pues financiera que va a apalancar esta transacción, saber si ellos necesitan que el comprador viaje a los Estados Unidos o no. Pues esa parte sí, la gran diferencia es cuáles son los lineamientos del banco. Y en realidad es lo siguiente: muchos bancos no necesitan que usted venga y viaje a Florida a materializar, protocolizar o formalizar esta compra, y hay muchos que sí. Si usted está comprando en efectivo,
yo le diría el 98% no necesita viajar a los Estados Unidos. Si está comprando en efectivo, obviamente tiene que tener el efectivo para hacerle frente a la transacción, y en raros casos muchas asociaciones de condominios requieren una entrevista 1 a 1 en presencial, pero la mayoría de las asociaciones hoy, con todas las plataformas tecnológicas, permiten una entrevista. En caso que este condominio en particular la requiera, lo permite a través de plataformas de Zoom, llamadas en conferencias o otra. Entonces, en realidad, es la voluntad. Exacto, pudiésemos resumir que sí, por lo menos si quieren comprar de contado, obviamente, bueno, con una identificación de su país de origen, para ese pasaporte, pueden entrar en contratos. Si van a comprar de contado, obviamente el dinero, y lo vamos a hablar un poco más adelante, va a salir de su banco, de su país de origen, a una cuenta fiducia, o si tienen ya los fondos en bancos americanos, mejor todavía, igualmente va a salir a la cuenta escrow o la cuenta fiducia de la compañía de título, que es la que va a legalizar la compra y venta de la propiedad. Si lo van a hacer la compra a través de un financiamiento, bueno, ya eso vamos a necesitar los requerimientos que va a hacer el banco, que para eso los invito también a que vayan a mi canal de YouTube, donde tengo una entrevista con un mortgage broker, donde hablo específicamente de cuáles son esos requerimientos, esos requisitos que necesita un banco para ustedes como inversionistas internacionales comprar una propiedad aquí en los Estados Unidos. Pero como les comento, sí vamos a hacerlo de contado, con una identificación, y obviamente tener el dinero bien bancarizado, bien sea en su país de origen o aquí en los Estados Unidos. Entonces, correcto. Cuando decíamos existencia, a eso, o sea, existencia significa si es una corporación, los documentos constitutivos, y si es una persona natural, su existencia se materializa en una forma de identificación del individuo. Y ahí también los invito también a mi canal de YouTube, donde tengo una entrevista con un contador certificado aquí en los Estados Unidos, donde hablamos de cuáles son esos beneficios de comprar una propiedad bajo una corporación, bajo una LLC, ustedes como inversionistas internacionales. Otra pregunta que también nos hacen: necesito estar en los Estados Unidos para firmar el contrato. O sea, yo, inversionista internacional que estoy en Ecuador, en Colombia, necesito viajar a los Estados Unidos para iniciar el proceso de compra de una propiedad aquí en Miami. No, porque el formulario del contrato de compra-venta no se ejecuta con formalidades notariales. Es un documento que se puede firmar, el mismo original en dos originales al mismo tiempo. No quiero entrar en palabras muy legales, pero cada una de las partes puede firmarlo separado y no lleva las formalidades de la presencia de un notario. La respuesta es sí, se puede firmar a distancia. A distancia, perfecto. Entonces, como lo comentaba Judy, es totalmente legal y válido que ustedes realicen su firma de manera electrónica desde su país de origen. No tienen la necesidad de viajar para lo que es el inicio de ese contrato. Ya como lo habíamos comentado, si es bajo un crédito hipotecario la compra, entonces bueno, ya el banco sí puede exigir que viajen, pero para realizar esa primera firma inicial, para iniciar el contrato, no necesitan viajar a los Estados Unidos, pueden hacerlo desde su país de origen. Ok, esta pregunta que es básica y es muy importante, porque siempre está ese temor del inversionista internacional. Ok, ese dinero que yo voy a transferir, ¿a quién se lo transfiero? ¿Qué seguridad tengo yo como inversionista internacional que estoy transfiriendo ese dinero? ¿A qué cuenta bancaria? Entonces, háblanos un poco sobre lo que es la cuenta escrow o cuenta fiduciaria o fiducia, que es como lo conocemos más en nuestros países. Correcto, la cuenta escrow es una cuenta de fiducia. Va a recibir los fondos del comprador y mantenerlos resguardados. La fiducia no tiene, no toma un bias de un lado o del otro. El dinero se encuentra protegido, protegido de malversación y respaldado con los términos del contrato de compra-venta entre el comprador y el vendedor, donde cada uno de ellos tiene derechos y obligaciones, y ese dinero se encuentra respaldado, protegido por las leyes de Florida, pero sujeto a las responsabilidades contractuales entre el comprador y el vendedor.
Sin embargo, quiero destacar lo siguiente. Cuando se va a presentar un contrato, siempre hablemos de un contrato en efectivo o de contado, como le queramos llamar. Es importante que siempre el recibo del dinero en fiducia debe ser contrastado con el comprador. ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona que está comprando tiene que ser la entidad que está enviando el dinero, o si es otra, qué relación existe entre ese comprador y el banco que origina ese envío. El dinero puede venir de otro país, no hay ningún problema. Sin embargo, tiene que haber una relación entre el ente comprador, individuo o corporación, y el originador de ese giro bancario. Ese dinero entra en una cuenta de fiducia, la cual se va a manejar entre derechos y obligaciones entre el comprador y el vendedor, pero la importancia es que esas cuentas se encuentran protegidas por el estado de Florida, también por pólizas de seguro de errores, omisiones y malversaciones. Eso cabe destacar porque en nuestros países, y hago una pequeña interrupción en el tema, estamos acostumbrados a que el dinero que se conoce como arras, que es el compromiso, usualmente lo recibe el vendedor directamente. Aquí no es el común, aunque hay veces que puede suceder que un agente inmobiliario permita que la fiducia, el enganche, las arras las reciba directamente el vendedor, cosa que no se debe en la buena práctica. Y bien importante, bueno, ya quedó claro lo que es la cuenta de escrow, pero ese ejemplo que pusiste es bien importante, y colocándolo un poco más como la cotidianidad, cuando dices que la persona que transfiere el dinero, porque hay veces que en nuestros países, no, es que tengo un primo que me debe un dinero y entonces ese dinero que me debe, transfiéreselo a la cuenta fiducia para poder comprar esa propiedad. Entonces ahí es cuando viene el problema con la compañía de títulos, porque la persona que transfirió el dinero no es la misma persona que está realizando la compra, y entonces ahí cuando vienen los problemas que tú comentabas ahora, o sea, que tiene que ser la persona que está realizando la compra, el titular que está haciendo la transferencia a esa cuenta fiducia, para que ustedes como compañía de títulos puedan hacer un seguimiento de lo que es el origen de los fondos y puedan hacer la legalización de la compra y la venta de la propiedad de una manera correcta. Es correcto, y ahí vamos en el tema que tanto nosotros tenemos. ¿Cuántos años trabajando juntos? Más de 10 años. Más de 10 años. Entonces, ¿qué ha hecho un equipo sólido? Que entendemos que lo que siempre vemos, somos multiculturales. Si bien es cierto, es que entendemos que en una transacción, dependiendo del país, sus regulaciones a veces cambiarias, nos manejamos como, bueno, tengo que entrar en un depósito, voy a llamar a una persona conocida que me debe un dinero y al otro, y de esa manera voy a ingresar el depósito. Si bien es cierto, nos conducimos de esa manera muchas veces en nuestros países, acá tiene que haber claridad de quién es la persona que emite ese depósito, porque existen otro tipo de regulaciones, blanqueo, legitimación, toda esa cantidad de cosas que son protecciones adicionales a la transacción y al comprador de quien está originando esos fondos. Existe una excepción, que es la siguiente: usted puede entrar en un contrato como individuo, que empezamos la persona natural, y en el camino formar una empresa. O sea, no tiene muchas veces que, aunque se lo recomendamos, no tiene que tener la empresa lista. Entonces, una excepción sería que, digamos, Pedro Pérez entra en un contrato, va a formar una empresa, y obviamente esa empresa va a estar formada después que el depósito inicial ingresó. Entonces, posteriormente, en la parte de nosotros de hacer una clarificación de los fondos, bueno, Pedro Pérez fue la persona que inició el depósito, pero esta empresa nueva que se está formando es de Pedro Pérez. Entonces, la importancia es siempre hacer una conexión entre la persona que envía los fondos y la empresa y el titular, quien va a aparecer en las escrituras. Y muchas veces puede haber este depósito inicial que puede estar concatenado, bueno, porque es mi socio, y todo. Lo importante es siempre establecer un vínculo
de quién envía el dinero y quién va a comprar el inmueble. Por eso es esa entrevista inicial contigo que es clave de saber, bueno, no es una deuda de acá, de allá, no me pueden mandar 40 transferencias, sino recapitulamos quiénes son las personas que son los dueños de ese interés en ese contrato. Ahora, sé que esta pregunta abarca mucho, pero danos una breve descripción, un breve resumen de cuál es la función como ustedes, como compañía de títulos, porque en nuestro país estamos acostumbrados a que la notaría es la que legaliza la compra y venta de la propiedad, pero obviamente aquí la compañía de títulos tiene una función mucho más allá de lo que es la simple legalización de la compra y venta de la propiedad. Entonces, a ver si nos puedes dar unos pequeños puntos de cuáles son esas funciones que tiene la compañía de títulos. El primero, ente de fiducia, recibir el dinero en calidad fiduciaria, cosa que ya tomamos en el tema anterior. Número 2, iniciar un estudio exhaustivo de los registros públicos para determinar primero si quien está listado como vendedor es realmente el vendedor y su capacidad jurídica para vender. Un estudio de gravámenes posibles que pueda tener la propiedad y hacer un mapa de qué tiene que ser saneado antes del cierre. Esto incluye un ingreso en los registros municipales o de catastro para asegurarse que no existe ningún problema con la municipalidad. También, en caso que sea que llaman un single family, una propiedad que no está bajo régimen de condominio, hacer un levantamiento de un plano. También con los condominios, deudas de servicios públicos de condominio para llegar al día de la protocolización para tener al comprador y al vendedor que van a cumplir con sus obligaciones del contrato, que eso incluye la redacción de las nuevas escrituras, recibir el balance del dinero al cierre, que se llama la protocolización, bien sea del banco como del comprador, registrar las nuevas escrituras y emitir la póliza de seguro de título del nuevo comprador y del banco que está prestando ese dinero para poder apalancarse. O sea, básicamente es desde el inicio del contrato hasta la finalización, donde se emiten las nuevas escrituras y nuevo registro, va a ser la función de la compañía de título. Lo que pasa es que en nuestros países acabo de nombrar 5 o 6 personas diferentes, y aquí todo se va a canalizar a través de una sola entidad, que es la compañía de título. Exactamente. Y eso es lo importante de trabajar con una compañía de título con trayectoria, una compañía de título seria, porque es realmente ellos los que te van a asegurar de que primero se haya hecho un buen estudio de que no haya tenido gravámenes en la propiedad. Segundo, el seguro de título, que es una de las preguntas que viene más adelante, pero ese seguro de título que es algo bien importante para el comprador. Entonces, por todas estas razones es bien importante trabajar con una compañía de títulos que sabes que te va a responder, que sabes que va a hacer obviamente su trabajo de la mejor manera. Entonces, la otra pregunta que teníamos aquí es que el periodo de inspección, porque obviamente, y esa es otra de las preguntas, bueno, las fechas claves, pero pienso que esto es uno de los periodos, de las fechas más importantes. ¿A qué se refiere ese periodo de inspección? O bueno, si es una propiedad en preconstrucción, ese periodo de rescisión que tiene por ley el estado de la Florida. Bueno, esa parte es interesante y me gustaría que aquí entonces, como tenemos un panel de expertos, tú experto en el tema de las preconstrucciones y en el campo de las preconstrucciones y condominios. Los contratos de preconstrucciones son diferentes dependiendo de cada uno de los urbanistas, desarrollistas, desarrolladores. Se utilizan muchas palabras y no hay ninguna correcta o incorrecta, sino depende de cada uno de los países. Entonces, en una transacción donde es llamada como una preconstrucción, usualmente la compañía aseguradora de título la elige el desarrollista, y siempre tú recomiendas que se utilice a un abogado para que vaya de la mano con el comprador. Usualmente hablemos de 15 días, un periodo de rescisión, pero nuevamente son contratos diferentes y cada desarrollador utiliza su propio contrato. Si utilizamos el tema de el contrato que se utiliza
comúnmente en Miami, y su versión as is, el periodo de rescisión del contrato depende de lo que se haya colocado, que usualmente son 15 días o pueden ser menos, que el periodo que tiene para inspeccionar, pero nuevamente dependiendo del contrato de compraventa que se haya suscrito. Claro, y es importante porque obviamente al inicio del contrato el comprador da lo que hablamos anteriormente, esa arra, ese depósito inicial que va a estar en la compañía escrow, y este periodo que se determina, que puede ser, bueno, por lo general la mayoría de los casos son 15 días, en esos 15 días el comprador tiene derecho obviamente a retirarse sin ningún tipo de penalidad, sin ningún tipo de por qué, inclusive de tener que especificar las razones de por qué se está retirando, y obtener su dinero que dio como depósito completamente de vuelta sin ninguna penalidad. Entonces es bien importante que sepan que está este periodo de inspección o periodo de rescisión en el caso de que sea un proyecto en preconstrucción, pero que ustedes tienen ese derecho de obviamente rescindir el contrato, de echarse para atrás y que le devuelvan el depósito que dieron como depósito inicial sin ningún tipo de penalidad. Existen también, cabe destacar, dentro de los contratos de compra-venta, pasar por cada una de las versiones es complicado. Importante que los compradores sepan que tienen derechos y tienen obligaciones. Correcto. Y es crítico saber que, si bien es cierto, en un periodo de inspección y de recesión, es importante que el comprador también haya cumplido con sus primeras obligaciones, y nosotros como ente fiduciario que tenemos el dinero resguardado bajo la voluntad de que el comprador y el vendedor de mutuo acuerdo ordenan a la compañía de título escrow devolver el dinero al comprador. Y si el comprador ha cumplido con todas sus obligaciones previo a la expiración del periodo de inspección y su derecho de rescindir el contrato, debe el comprador tiene el derecho de recibir el dinero, pero nuevamente eso es algo que van a acordar el comprador y el vendedor, si se puede decir. ¿Qué quiero decir con esto? El vendedor no tiene el derecho de decirme, el comprador incumplió porque le faltó un día, dame el dinero, o el comprador decir, no, estoy en tiempo, dámelo. Es mutuo acuerdo, y hay una cantidad de documentos legales que dicen cuál es la obligación de fiducia. Si usted cumplió, entonces ambas partes tienen que llegar a un acuerdo de devolverle el dinero al comprador. Pero es muy importante aclarar siempre, señor comprador, ponerse en las manos de un corredor inmobiliario experimentado puede resumirse en que ese momento de la rescisión vaya a ser bastante clara para usted, que no haya incumplido con las dos primeras etapas de un contrato. Bueno, aquí esta pregunta que sale cuando hay este tipo de conferencias con contadores, con abogados y obviamente con compañías de títulos. Sabemos que podemos hacer un webinar completo sobre este tema, pero en términos prácticos y generales, ¿en qué consiste el FIRPTA? Y obviamente es algo que les afecta al inversionista internacional. De hecho, te comento que, bueno, te agradezco aquí públicamente que colaboraste para mi libro, pero en mi libro que próximamente va a estar saliendo, tengo un capítulo específicamente en qué consiste el FIRPTA. Entonces, pero a efectos didácticos y de este webinar vamos a hablar de los puntos generales sobre en qué consiste el FIRPTA como tal y cómo le afecta a la inversionista internacional. Okay, es importante, ya me ves siempre la cara, ¿no? Porque ese es el tema que no me gusta a veces abordar cuando estamos hablando del comprador. Inicialmente, porque tengo que hacer un disclaimer. FIRPTA es una ley federal, ¿ok? Y el impacto es del vendedor. Cada cliente tiene que asesorarse, y porque estamos hablando del comprador, cada cliente tiene que asesorarse de cuál va a ser su estructura corporativa, fiscal y de planificación patrimonial correcta, porque FIRPTA es algo que va a afectar posteriormente a usted como vendedor. ¿Y cuál es la injerencia de la compañía de título acá? Muy simple. A la hora de usted vender, si estructuró su compra, y eso significa su compra es quien va a aparecer en las escrituras como comprador, pudiese estar sujeto a una retención del
15% del valor de la venta. Entonces, ¿qué significa? Si está vendiendo por $100,000, existiría una, escuchen la palabra, retención del 15%. Eso no significa que me están quitando el 15%. Me van o después no tengo que hacerle frente a mis obligaciones fiscales. No, significa que al momento de la venta, la compañía de título debe retener en su hoja de balance de venta el 15% del valor de la venta. ¿Qué se va a hacer con ese dinero? Esa obligación ahora es del comprador, retenerle al vendedor el 15% del valor de la venta, para enviárselo al ente tributario, conocido como el IRS, como una retención prematura. Eso no es sus impuestos, eso no es su capital gain, eso es una respuesta que le va a tener que dar su asesor fiscal del por qué se está haciendo de manera prematura o no después de su derecho de hacer su declaración fiscal. Y los voy a invitar a cada uno de ellos a entrar en el canal de Ernesto, donde van a ver al contador y al abogado definiendo qué es el FIRPTA. Pero el FIRPTA es una ley federal 1980 que se asegura que el vendedor no se vaya de los Estados Unidos sin hacerle frente a su obligación tributaria. Mal conocido que, bueno, si titulo correctamente, no tengo que pagar impuestos. Eso es equivocado. Allí el contador se lo va a aclarar, pero ese impacto puede caerle de sorpresa en la compañía de título cuando esté haciendo el cierre, el por qué le van a retener ese monto y usted no lo sabía. Titulando correctamente puede evitar esa retención prematura, pero lo que nadie se va a evitar es de hacer el pago de sus impuestos cuando vende su propiedad si tiene un capital gain. Exactamente. Entonces, hacemos esta alerta como comprador, pero va a ser solamente su asesor fiscal el que le va a decir cuáles pueden ser las posibles implicaciones. Exactamente. Yo siempre a mis inversionistas se lo explico y se los voy a explicar ahorita en 1 o 2 minutos, aprovechando que está Judy aquí para que me corrija cualquier tema. ¿Cuál fue la intención de promulgar esta ley? Que asegurarse el ente fiscal de los Estados Unidos de que el inversionista internacional hiciera frente a pagar los impuestos por la ganancia en la venta del activo. Entonces, ¿cómo se asegura el ente fiscal de que el inversionista internacional que no está aquí, que no tiene la manera de obligarlo, cómo se aseguran ellos que van a pagar el impuesto por la ganancia en la venta del activo? Bueno, reteniéndolo desde el momento de la venta, haciendo una retención de un 15%, que obviamente va a ser más, o por lo general va a ser más de lo que es el impuesto por la ganancia en venta del activo, y de esa manera se asegura, bueno, te lo retengo, tú, inversionista internacional, bájate tu declaración en donde vas a determinar, o sea, por ejemplo, compraste la propiedad en 300,000, la vendiste en 500,000, te ganaste $200,000 por esa venta de esa propiedad. Vamos a poner el ejemplo que por esos 200,000 tienes que pagar $40,000 de impuestos, pero en el ejemplo, como la vendiste en 500,000 y te retuvieron $75,000, entonces esa diferencia que hay entre el monto de retención y el monto que tienes que pagar de impuestos, te lo van a devolver, pero es una manera de que el ente fiscal de los Estados Unidos se asegure de que el inversionista internacional va a pagar ese impuesto por la ganancia en la venta del activo. Y hay algo curioso que comentabas tú, o sea, llega un momento que se convierte en responsabilidad del comprador, y eso a veces el inversionista internacional, o sea, no entiendo por qué si yo estoy comprando una propiedad, yo soy responsable de que el vendedor tenga que pagar el impuesto. Entonces, claro, ¿qué es lo que el ente fiscal, pienso yo que hizo con esta ley? ¿Qué fue lo que trataron de hacer? Bueno, tú comprador sí te vas a quedar aquí, o sea, tú comprador sí tengo la manera de obligar. Entonces, como tú sí vas a estar aquí, tú vas a ser responsable de que el otro, de que el vendedor... último eslabón en la cadena. El comprador es el último eslabón en la cadena que pudiese detener a un vendedor que se vaya, pero no es responsable de que pague sus impuestos. Es simplemente el responsable de ese 15%. El comprador no es responsable del resto. Es solamente de ese pequeño colchón de asegurar que por lo menos exista un 15%. Si es más, esto ya va a ser problema
del vendedor, y si es menos también va a ser. Es asegurarse que ese vendedor deje como una garantía, a mí me gusta llamarle una garantía de un 15% para hacerle frente a los impuestos al año siguiente. Eso no significa que si usted titula correctamente, entonces ahora no tengo que pagar. Simplemente es el último eslabón para asegurarse que quede ese colchoncito o esa garantía del 15%. Claro. Si quieren saber un poco más, nuevamente les invito al canal, de Ernesto, para que con detalle vean cuáles son las obligaciones del comprador y del vendedor, pero la claridad es, al momento de la protocolización del cierre, la compañía de título retendrá el 15% para asegurarse que el comprador esté cumpliendo con su obligación, más la responsabilidad del comprador no es que el vendedor haga sus impuestos, es solamente esta retención. Si usted ahora titula correctamente como comprador, pues al momento de la venta, cuando dice titula correctamente es lo que muchos inversionistas conocen. No, es que me dijeron que tengo que comprar bajo una LLC y comprando bajo una LLC voy a evitar ese pago de impuestos. Entonces, cuando dices titula es hacer una estructura, o sea, cuando vas a realizar la compra, hacer una estructura, pero no es que te vas a evitar el pago de impuestos. Es que obviamente, dependiendo de una serie de condiciones, si titulas de la manera correcta, vas a tener la oportunidad de que no te retengan ese 15% prematuramente al momento de la venta, sino que el impuesto que vas a pagar por la ganancia en la venta del activo lo vas a pagar una vez que hagas tu declaración. Exactamente, y ciertamente si tiene beneficio en temas de flujo de caja, ¿no? Dependiendo de la fecha que hagas la venta, si tiene ciertos beneficios en lo que es flujo de caja, pero bueno, sí, es que es imposible no extenderse en este tema. Por eso es crítico que un comprador internacional tenga un asesor fiscal desde el comienzo. ¿Y quién es un asesor fiscal? Un contador o un abogado tributario o ambos, porque ni Ernesto ni la compañía de título puede asesorarlo a usted de qué vehículo va a utilizar para titular sus nuevas escrituras, porque cada cliente es único, cada cliente está en un país distinto, con regulaciones y leyes diferentes, con estructuras patrimoniales, significa tu patrimonio, tus hijos, estructuras corporativas distintas de tu país, de cómo estás estructurado. Entonces no existe una forma única. Si bien es cierto, se escucha que se sugiere utilizar una LLC, una sociedad de responsabilidad limitada, no menos cierto es que cada cliente puede explorar diferentes maneras e inclusive decidir comprar a nombre personal, y eso es una decisión propia de cada cliente. Lo importante es saber con el tema del FIRPTA es al momento de la venta, si usted es extranjero y no tituló de esta manera, va a haber una retención prematura. Correcto. ¿Okay? Y para eso dentro de mi equipo tenemos contadores y hay que están especializados en trabajar con inversionistas internacionales y lo vamos a poder asesorar de una manera correcta en cómo van a titular. Exactamente. Ok, ahora, ¿qué incluyen los gastos de cierre? Sabemos que el inversionista, cuando está realizando una compra, es el precio de compra de la propiedad, pero también tienen que tener en cuenta unos gastos de cierre. Entonces, para que nos hables un poco por encima de qué incluyen esos gastos de cierre. En una propiedad, en una transacción en efectivo, ¿ok? Los gastos de cierre, voy a hablar de la compañía de título en este momento, ¿ok? Cada persona que está envuelta en una transacción tiene sus gastos de cierre. Voy a hablar contractual, comprador-vendedor en una reventa. El comprador, usualmente en efectivo, va a tener el gasto de la compañía de título, que es lo que le llaman el gasto del closing fee, que es el gasto de procesamiento, papeleo, le conocen de muchas maneras, son los honorarios de la compañía de título por procesar la transacción. Usualmente pueden ser entre 750 y $1,000, más o menos, que está en ese rango, 750 a $1,000, más la póliza de
seguro de título a razón de $575 por cada 100,000. Dependiendo del contrato de compra-venta, pudieses tener los gastos de investigación de título y de gravámenes municipales, pero entre ellos pudiésemos hablar de $500. Se le puede cobrar al comprador o al vendedor. Eso es tan sencillo para una compra en efectivo. Esto es la compañía de título. Luego vienen los gastos adicionales de si usted va a hacer una inspección en la propiedad. Correcto. Cosa que siempre tú lo recomiendas, me parece. Pero con un inspector especializado en eso, obviamente vas a tener que hacer un desembolso para pagar a un inspector especializado en lo que es la inspección de la propiedad. Entonces, esos son gastos como tal que tienes que tener en cuenta al momento de la compra como tal. Y que son opcionales. Totalmente. Y que son opcionales. Pero en la medida en que yo voy colocando lo opcional, vamos añadiendo niveles de protección, ¿ok? Usted tiene que hacer una inspección. ¿Tiene que? No. ¿Se lo recomendamos? Absolutamente. O sea, eso es una decisión y eso es su derecho. Se lo recomendamos. ¿Y qué inspección? Si me preguntas, la más detallada. Hay distintos tipos de inspecciones. Si fuese mi propiedad, la más detallada. Número 2, seguro de comprador, no seguro de título. En caso que usted compre en efectivo, si usted compra financiado, el banco le va a obligar a colocar un seguro en su propiedad. ¿Ok? Y esto es el seguro de inundación, de fuego, de huracanes. Usted necesita, y por eso a mí el tema de los gastos de cierre vamos añadiendo. ¿Está obligado si compra en efectivo poner un seguro en la propiedad? No. Si fuese mi propiedad, obviamente, si la casa se quema, usted pierde su inversión. Entonces es decisión suya. ¿Cuánto puede costar ese seguro? Eso sí, obviamente depende de la ubicación, si es un condominio o si es una casa, cuán vieja es la casa y si necesita un certificado de elevación para saber. O sea, depende de la condición del inmueble, eso le va a costar el seguro que se llama seguro de homeowners. Nuevamente, vamos al segundo. Si hay un homeowners, eso es a la carta. El tercero es si está comprando una vivienda unifamiliar, si se va a hacer un plano topográfico que se llama el survey o una agrimención. Eso está a raíz de $500 a $1,000 para hacer una determinación de los linderos. ¿Es obligatorio? Si estás comprando en efectivo, no. Si estás comprando financiado, es obligatorio. Y le va a llamar la atención a la gente porque hay cosas que son obligatorias en una transacción financiada y no una en efectivo, porque el banco está protegiendo la inversión. Entonces, si hablamos de los gastos de cierre, los bancos determinan que es el 4% del valor de la venta. Es lo que va a costar financiado. En efectivo es menos. Entonces, en efectivo se dice que es el 1% del costo de la compra. Sin embargo, nosotros siempre recomendamos que la debida diligencia y todas estas cosas adicionales que solicita un banco, señor comprador, no se ahorre dinero en eso. Esas son cosas importantísimas. Se habla del 1% en efectivo y del 4% si es financiado. Exactamente. De todos modos, cuando trabajan conmigo, obviamente siempre hacemos como que un adelanto de cuánto pudiesen ser esos gastos de cierre para que estén preparados al momento que llegue la escrituración, ya tengan una idea de cuánto puede ser algo muy cercano. Desde antes de ejecutar el contrato ya se le presenta siempre un estimado, pero es claro. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque hay muchas personas que publicitan, bueno, con 0.5, le digo, eso no es tan sencillo como decir con solo esta cantidad de dinero, sin pasearnos por el tema de si te puede costar menos con menos niveles de protección, y va a ser tu opción si decides no tomarlas. Claro. ¿Okay? No, y también hay que hacer tener una en cuenta, publicidad con poco compras y saber de que el poco lo que te genera, y cada una de esas capas de protección tienen un costo 500, 400, 300, pero entender al cliente que cada capa es un nivel de protección y nosotros estamos en el negocio de protegerlo a usted, porque además esos costos ni siquiera nos los ganamos nosotros, ¿verdad, Ernesto? Son terceras partes.
Exactamente, sí, y también hay otros puntos como dependiendo de la fecha que compre, va a estar el tema de los property tax, pero bueno, de los impuestos, es pero la regla general es el 1 y el 4, pero no queremos ser tan exactos de que tú me dijiste el 1%. Exactamente. Esa es la regla que se aplica, el 1% en efectivo y el 4% si es financiado. Ok, buenísimo. Ahora sí, vamos a hablar un poco de qué es ese seguro de título y cómo protege al comprador el hecho de tener un seguro de título y de adquirirlo al momento de la compra. El seguro de título es una figura muy única, ¿okay? Americana, y ese seguro no es nada más ni nada menos que una garantía que todo el estudio del historial del inmueble, de catastro, de esa agrimensción y de toda esa solicitud de solvencias que se hizo estuvo hecho correctamente. Si ese estudio no fue hecho correctamente, y dentro del estudio de título, quiero también traer a colación, es asegurarnos, como dijimos inicialmente, que el vendedor era quien decía que era y que tenía capacidad legal para vender. Después de todo ese acceso y esa determinación que hace la compañía de título que esta propiedad es mercadeable, se puede protocolizar, y luego en el futuro apareciese un problema, después que la compañía de título dijo es mercadeable. ¿Qué sucede si en el futuro aparece un problema? Usted está asegurado por cualquier problema legal que se originó en el pasado, bien sea porque no fue indexado una demanda correctamente, apareció un heredero o hubo fraude. Ahora en el futuro le están tocando la puerta y lo están demandando por algo que tuvo que ver con un vendedor anterior. Esa es esa garantía, que si alguien le toca la puerta en el futuro con una demanda por algo anterior, ¿quién lo va a cubrir? Lo va a cubrir la aseguradora. Nosotros como compañía de título estamos suscritas a la aseguradora, nosotros trabajamos con las más grandes, es quien se va a hacer cargo de ese problema legal. Contratar abogados, pagar esa deuda que quedó pendiente, una hipoteca que no fue saldada correctamente, eso es precisamente la póliza de seguro de título. Tranquilidad que cualquier problema legal del pasado, lo va a cubrir a usted y le va a durar toda la vida mientras usted sea el dueño y sus herederos adquieren esa cobertura. ¿Qué sucede? Cuando usted compra en efectivo, no es obligatorio, pero si usted compra financiada, es obligatorio. Entonces, nuevamente, el banco exige esto y usted, comprador, tiene esa cobertura. Buenísimo. Ahora, ¿cuáles son esas fechas claves de un contrato? Yo siempre, uno hace como que su cronograma de fechas al momento que entramos en contrato, pero bueno, vamos a mencionar por lo menos las más importantes. Y Ernesto sabe cuando pone esa cara que estas son las preguntas que usualmente, dependiendo del contrato. Entonces, vamos a hablar de fechas ya hablamos de la entrega del depósito. Exacto. La entrega de las arras. Crítico. Los contratos tienen fechas, digamos, perentorias, fechas de caducidad, obligaciones absolutas en un día. El primer compromiso es la entrega de las arras en el tiempo en que el contrato dictamina. No quiero hablar de preconstrucción ahora. Nuestro contrato usualmente son 3 días. ¿Quién está obligado a hacer un cronograma de esas fechas? El realtor. Entonces el realtor le dirá, en 3 días después de la ejecución del contrato tiene que hacer la entrega de las arras. Número 2, el periodo para cancelar el contrato o para hacer una solicitud de una hipoteca al banco o hacer la solicitud para la aprobación de una asociación. Entonces eso es lo que llaman en inglés good and diligent efforts. El comprador deberá ejercitar su mejor intención, diligencias de buena voluntad. Sí. A veces yo, para traducir, durante todas mis obligaciones contractuales, una de ellas es nuevamente solicitar un préstamo y entregar la documentación en un debido periodo, y es comenzar en 5 días, solicitar esta aprobación y entregar documentos, comenzar a los 5 días, y la fecha de la protocolización es clave.
¿okay? Es clave, se va a fijar una fecha de cierre de protocolización. Esas son fechas que hay que tener mucho cuidado, y la más clave es la contingencia del financiamiento. Usted tendrá un cierto número de días para que el banco apruebe o no el financiamiento. ¿Y qué queremos decir con todo esto? Que desde el día 1 en que se suscriba el contrato, usted va a tener contingencias, debe cumplir con todas las obligaciones contractuales, que aquí podemos hacer un webinar de 10 horas de cuáles son las fechas contractuales. Por eso que tiene que ir guiado con su asesor inmobiliario, quien se las va a determinar. Pero estas son las claves: contingencias, entrega de depósito, solicitud con el banco, solicitud con una asociación, entrega de la aprobación de su banco, de su periodo de contingencia de financiamiento, y llegar al día de la protocolización, conocido como el cierre, el día que el contrato indica. Excelente explicado, y es importante eso, que sepan que hay fechas que hay que cumplir y fechas que hay que tener en cuenta desde el inicio del contrato para que obviamente no incumplamos que es todos los contratos, las fechas del contrato. Ahora, bueno, esta pregunta que necesito que la contestamos un poco al comienzo: ¿necesito ser residente o ciudadano para comprar una propiedad en Miami? Ya lo contestamos, dijimos que perfectamente siendo inversionista internacional, teniendo su pasaporte, una identificación de su país de origen, inclusive pueden comprar de contado y hacer todo el proceso sin la necesidad de viajar. Si están comprando con financiamiento, lo más seguro es que tengan que viajar al cierre. Existen, que también es un tema de otro y asumo que ya lo has escuchado, existe una ley, y es importante que todo el mundo la lea a nivel estatal, que se llama la SB 264, que dependiendo del origen de cada, y nuevamente esto no es un tema para este seminario. Igualmente los invitamos a mi canal de YouTube. Que correcto, existen algunas restricciones para algunos nacionales de algunos países sobre ciertas propiedades, y dependiendo de su distancia con bases militares o infraestructuras críticas. Eso no significa que los nacionales de esos 7 países no pueden comprar, no pueden adquirir propiedades en unas áreas específicas con cercanías a bases militares e infraestructuras críticas. Pero eso es asunto de otro YouTube, canal de YouTube. Entonces, ¿qué? Puedo comprar, sí, pero tengo que ver que no entre dentro de esta pequeña restricción con estas nacionalidades y este tipo de cercanía. Okay, buenísimo. Aquí tenemos una pregunta de la audiencia. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los inversionistas extranjeros al comprar una propiedad en Miami? ¿Cómo se puede evitar desde el principio del proceso? Yo puedo comenzar con las 5 que yo tengo de este lado y tú continúa con las tuyas. La número 1 es no utilizar a un equipo primero especializado en clientes extranjeros. Ya les dijimos el porqué desde la suscripción del contrato. O sea, no utilizar a un agente experimentado con clientes internacionales. 2, no consultar con un asesor fiscal cuál sería la mejor manera de poder titular este inmueble, sus escrituras y sus consecuencias fiscales, patrimoniales y posiblemente hasta cuestiones de civil liability, que es responsabilidad civil, y determinar cuál es el uso. Número 3, no tomar las consideraciones si tiene o no que viajar a los Estados Unidos para protocolizar. 4, no asesorarse con un prestamista que vaya en concordancia a todas estas primeras 3 etapas. Titular correctamente, hablar con el contador y luego el banco diga, bueno, lamentablemente usted tiene que venir al cierre, pero habíamos hablado que no. Un banco especializado en clientes internacionales. Número 2, de dónde vienen los fondos, no hacer una verificación de procedencia de fondos desde el comienzo. Ahora yo te dejo las demás a ti. No, yo voy a poner una que va a resumir todo y cómo pueden evitar el error. Asesórense con un equipo especializados en trabajar con inversionistas internacionales.
Obviamente el primer contacto es con el asesor inmobiliario, conmigo, y yo dentro de mi equipo tengo todo lo que mencionó Judy. Tenemos los corredores de hipoteca especializados en trabajar con inversionistas internacionales, contadores especializados en trabajar con inversionistas internacionales, una compañía de título como Judy que está especializada en trabajar con inversionistas internacionales, abogados especializados en trabajar con inversionistas internacionales. Entonces, ¿cómo se resume? Una asesoría adecuada te va a evitar cometer los errores en la compra de una propiedad en Miami, y una asesoría especializada en trabajar con inversionistas internacionales. Importantísimo, TikTok, señores, no es el sitio donde ustedes van a ir a buscar información sobre asesoría. Inteligencia artificial, ChatGPT, prepárame una guía. Cuidado, si bien es cierto que la inteligencia artificial, que yo le llamo el colectivo, puede ser útil para muchas cosas, no menos cierto es que no existe una guía, y menos donde están buscando en TikTok, es ver precisamente de qué asesor está viniendo la información. Porque hoy día las redes sociales, YouTube, TikTok, ChatGPT, Chatbot, lo que quieran, te puede hacer un informe completo de que pareciera que es un asesor que no tiene experiencia, y hacer lucir a un asesor sin experiencia como una persona que te está dando asesoría. La primera es mirar la trayectoria de la persona que tienes frente, mirar las transacciones cerradas y el equipo con que trabaja. Y TikTok, señores, no es precisamente una guía para compradores internacionales. Exactamente, por eso que siempre hacemos una entrevista personalizada con estas personas que están buscando realizar una inversión inmobiliaria aquí en Miami. Tenemos una entrevista vía Zoom, obviamente, donde podemos ver cuáles son sus objetivos de compra, qué es lo que los está motivando a realizar esta compra inmobiliaria aquí en los Estados Unidos, y de seguro vamos a conseguir una propiedad que se adecue a sus necesidades, apoyados por nuestro equipo especializados en trabajar con inversionistas internacionales. Así que, Judy, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad que es un placer siempre compartir contigo esta información de valor, porque sé que siempre están estas dudas, estas incógnitas en nuestros inversionistas. Entonces, bueno, tratamos de hacer un resumen de todas esas dudas, todas esas inquietudes, todas esas preguntas que tienen, y que le puedan, obviamente, si necesitan mayor información, podemos tener una reunión personalizada, inclusive también con Judy, para responder todas esas preguntas específicas que puedan tener. Pero lo importante es que sepan que tenemos el equipo especializado en trabajar con inversionistas internacionales. Así que, Judy, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo, y bueno, nos estaremos viendo. Por la invitación nuevamente, y a todos pues están en excelentes manos con Ernesto, y aquí estamos a su orden para cualquier cosa que necesiten, pero lo primero es a través de Ernesto nos pueden contactar. Buenísimo. Bueno, nos vemos en el próximo webinar. Suscríbete ahora. Si tienes consulta o necesitas más información, contáctame ya.